Una de las preocupaciones más grandes que tenemos los estudiantes cuando llegamos acá a Alemania por estudios es el dinero. Y es algo totalmente entendible debido a la cuenta bloqueada, ahorros propios, préstamos, etc. Así que si estás interesado en venir a estudiar a Alemania y aparte quieres también generar dinero, te voy a contar en este video cómo me fue a mí y todas las fuentes de ingreso que yo tuve acá en Alemania mientras fui estudiante. Y bueno, como siempre me gusta arrancar con temas muy básicos. Quiero primero despejar ciertos tabús, responder ciertas preguntas. Cuando tú llegas a Alemania en calidad de estudiante, se te otorga luego de que ya pues tengas tu permiso de residencia, se te da consigo un permiso laboral, chicos. Pero este permiso laboral es ciertamente un poco limitado, pero te sirve para trabajar a medio tiempo por todo el año. O si lo prefieres, pues puedes trabajar tiempo completo por medio año. Así que si vienes a estudiar no te preocupes por eso, porque vas a poder trabajar. No inmediatamente apenas te bajas del avión, tienes que hacer un par de trámites. Pero sí, no te preocupes por eso porque se te va a dar un permiso laboral que puedes usarlo luego y puedes trabajar en Alemania. El sueldo básico en Alemania es de 9,35 € brutos por hora. Pero siempre van a ser ustedes los que decidan si quieren irse por esta opción o quieren de pronto en su entrevista laboral pedir más, o simplemente están buscando directamente trabajos donde ustedes sepan que se gana más. Cuando yo llegué a Alemania lo primero que hice fue conseguir un mini job, un trabajo que se denomina así, mini job, porque pues no pagas impuestos. Quiere decir que la cantidad de horas que trabajes en el mes te las pagan multiplicadas por lo que ganes por hora, con la condición de que no puedas ganar más de 450 € por mes. A esto entra una excepción, que puedes ganar más de 450 € por mes 2 veces por año. Entonces chicos, sin duda alguna el tipo de trabajo mini job sería una opción interesante para ustedes cuando lleguen a Alemania y tienen sus papeles en regla para poder trabajar. Pueden de pronto empezar a buscar qué tipo de ofertas hay en este tipo de trabajo mini job. Para esto nada más tienen que acercarse a los portales más famosos de trabajo, poner mini job, espacio, la ciudad donde están y ver todas las opciones que les sale, ver cómo aplican, mandar correos, aplicar de manera online, etc. Otra cosa que también pueden hacer es trabajar medio tiempo, y esto es algo que yo también hice mientras era estudiante. Cuando trabajas medio tiempo quiere decir que vas a estar trabajando aproximadamente o generalmente 20 horas por semana, ¿no? Tienes que tener en cuenta que esta modalidad de empleo va a demandar más horas de tu tiempo y que vas a empezar a pagar impuestos por una parte. Una de las ventajas de trabajar medio tiempo acá en Alemania es que digamos que bueno, uno cuando es estudiante uno paga su seguro médico por su propia cuenta. O sea, uno pues se le debita mensualmente de su cuenta de ahorros del banco. Pero cuando uno ya empieza a trabajar medio tiempo y uno ya trabaja, digamos, más de 25 horas por semana, ya el empleador estaría obligado a pagar tu seguro médico. Lo que quiere decir que se te va a descontar de tu rol de pagos y tu empleador pagaría el 50% de ese seguro médico y tú el otro 50%. Por otra parte tienes que estar pilas porque también vas a tener que pagar otro tipo de impuestos. Dicho esto, no me parece una opción tan atractiva, sin embargo se pone mejor cuando lo combinamos con un mini job. Cuando yo empecé mi trabajo medio tiempo en Alemania mientras era estudiante, yo no dejé de trabajar mini job. A lo que me refiero es que yo no renuncié oficialmente al mini job. Nada más como que le dije a mi empleador que iba a hacer esta otra cosa. Y él igual lo que me dijo era que me estaba igual avisando cuando me necesite. Igual el contrato seguía abierto y había meses donde pues no iba ninguna hora y había otros meses donde iba una que otra vez. Sin embargo, pues este trabajo me terminó sirviendo como pues algo muy esporádico. Por otra parte tenemos el tipo de trabajo tiempo completo o Vollzeit. Este es un tipo de trabajo que yo no lo recomiendo porque si eres estudiante pues seguramente vas a necesitar mucho tiempo para dedicarte a tus estudios y para preocuparte en acabar todo tu programa de estudios a tiempo. Sin embargo, no te deberías de preocupar por trabajar tiempo completo, ya que luego de tus estudios tendrás la oportunidad de hacerlo. Así que de momento no te lo recomiendo, una porque pues solo lo puedes hacer por medio año y otra porque pues te va a consumir muchísimo y te va a desviar mucho de tu objetivo. Y ahora les quiero hablar de otro par de cosas que yo usé a mi favor para también obtener ingresos, no ingresos significantes como los trabajos, no el mini job o el medio tiempo, pero sin embargo son pequeños ingresos que te pueden ayudar de vez en cuando. Si eres músico, esta noticia estará muy buena para ti. Aquí en Alemania generalmente a la gente le gusta mucho la música latina, más si es en vivo. Así que si tú tienes conocimientos de guitarra, qué sé yo, percusión o cantas, de pronto sería una buena oportunidad tuya el poder llegar acá a Alemania y hacer conexiones con más amigos latinos, más amigos músicos y formar una banda.
cuando ya tengan una banda formada y tengan pues un set de 45 minutos o una hora, pueden empezar a difundir la voz, a hablarlo esto con amigos, con contactos, y pueden de pronto contratarlos para eventos pequeños o eventos grandes. Al inicio yo hice esto y en los eventos iniciales pues no cobrábamos nada, solamente nos decían que iba a haber comida, bebidas, que nos iban a ver y nos iban a dejar. Pero ya con el tiempo, cuando tú empiezas a adquirir más experiencia y empiezas a adquirir pues digamos equipos, ya te da ganas de cobrar un poco más por lo que haces. Si son 3 personas y tienen una mini banda latina, podrías empezar cobrando 70 euros por persona. Aparte de eso te deberían de dar comida, bebida y transporte. Con eso digamos que se salva la tarde, la mañana, el fin de semana. Igual 210 euros para alguien que está organizando un evento, por más pequeño que sea, no será ningún problema. Sin embargo, siempre habrá que tomar en cuenta varios factores, como lo que es la amplificación, o si tienen que llevar ustedes sus equipos, o si pues el transporte, qué sé yo. Ya tienen que ustedes ir viendo cómo es el asunto, ir manejando a las personas. Pero pues sí, van a haber momentos donde no les van a pagar nada, donde los contactos que vayan a ver en el evento serán súper importantes para próximas tocadas. O eventos donde pues puedan ganar desde 50 euros por persona hasta 100 euros por persona. Y este es un valor que yo lo doy por hora tocada o por hora show, 45 minutos. Si esto se doblega, pues debería doblegarse también la cantidad de dinero. Otra cosa que yo hago para obtener dinero acá en Alemania y que sigo haciendo es traductor. No soy traductor oficial, pero pues me conocen muchas personas. Saben que hablo inglés y que hablo alemán y he sido contactado para ser traductor en tiempo real vía Zoom con personas acá en Alemania que se quieren comunicar con personas en España. O sea, traductor no, pero vengo a hacer algo como que pues intérprete, ¿no? Acá en Alemania dicen lo que quieren decir, yo agarro la idea y la digo a mi manera en español y viceversa. Tú por esto tranquilamente podrías cobrar entre 20 y 30 euros la hora. Yo actualmente me mantengo todavía en los 20 por hora porque pues las personas que me contactaron sé que lo hacen siempre muy a menudo, casi diría semanalmente, y pues son digamos que amigos de amigos, o sea los conozco, ¿no? Pero pues si tú crees que tu trabajo, tu tiempo pues vale un poco más, puedes ponerlo hasta 25 y 30 euros por hora, y este tiempo o este costo no se compara con el de alguien profesional, ellos cobran mucho más. Así que obviamente estas personas van a querer irse contigo cuando ya saben que lo que tú haces está bien, cuando confían en ti, etc. Y no será ningún problema para los alemanes pagar 30 por hora o 25 o 20. Último punto. Otra cosa que les puede ayudar a ustedes a generar dinero es ahorrando, aunque no lo crean, chicos. Esto va a hacer una gran diferencia porque la situación de uno en Alemania no es tan lineal, digámoslo así. Van a haber momentos de altibajos donde pues digamos que en un mes estamos bien y en otro no tan bien, o al menos eso pasó en mi caso, ¿no? Y donde me salvaron muchas veces el tema del ahorro, donde yo por ejemplo decía, oh, este mes me fue bien, voy a guardar 50 euros o 100 euros para el próximo mes a ver qué pasa. Y pasaba que el próximo mes me iba mal, que no me daban horas en el trabajo, o que me cambié de trabajo, que me tocó cambiar de casa y pagar más y cosas por el estilo. Así que chicos, el ahorro, siempre y cuando ustedes puedan hacerlo, será súper necesario. En este caso podrían hacerlo en fiestas, salidas, viajes, etc. O sea, no lo hagan al extremo, pero cuando vean que está la posibilidad de que puedan ahorrárselo, ahórrenlo y piensen en ese dinero como que si lo gastaron para programarlo por el futuro. Y bueno chicos, esto sería todo en cuanto al tema de ganar dinero como estudiante acá en Alemania. Obviamente fue todo hecho en base a mi experiencia, pero también he visto historias distintas, ¿no? Hay personas que se dedican a hacer otras cosas, hay personas que por ejemplo vienen acá a Alemania y saben mucho inglés, mucho alemán, mucho español y se dedican a dar clases del idioma de manera online, se registran en portales o lo hacen también de manera presencial. Una vez tuve un amigo que también estaba ganando dinero semanalmente limpiando el jardín de unos señores que pues tienen un jardín grande y cuando ya están un poco viejos pues necesitan a alguien que maneje el carrito y les pode el césped, qué sé yo, y bueno, una vez que tú ya tienes este tipo de contactos, ellos de pronto te recomiendan y es la manera en la que tú puedes hacer, digamos, los cachuelitos, ¿no? Si bien es cierto no es mucho dinero, puede ser que en un día te necesitan 2 horas, son digamos 15 euros por hora, digamos que tú te pones en ese momento, o 20. No es mucho dinero, pero pues te ayuda y es mejor que estar en casa sin hacer nada muchas veces. No se olviden de revisar mi Patreon si quieren apoyar el canal o si están necesitando un coaching online para personas que están necesitando algún tipo de acompañamientos en este camino a hacer una maestría en Alemania.
Esto habría sido todo por el día de hoy, chicos. Pónganme aquí abajo en los comentarios qué tal les pareció el video, qué tipo de trabajo les gustaría a ustedes hacer por acá. Conmigo sería hasta la próxima vez, cuídense mucho, sigan en mis redes sociales y nos estamos viendo. Bye bye.